Buenos días. Y bueno, en primer lugar, esto es lo que le comentaba inicialmente. ¿Cuál es el cuadro de situación? Hola, buenos días. Sí, mira, el cuadro de situación es desesperante, ya que estamos pidiendo la reapertura de paritarias para la recomposición salarial. Puntualmente es el sector asistencial. El sector asistencial son las clínicas, los consultorios, las ambulancias, los geriátricos. Ya que nuestros convenios se dividen también con la parte de la industria y con la parte asistencial. Con la parte de la industria está todo bien, pero no así con las clínicas con internación, con los consultorios, con las ambulancias. Estamos pidiendo la reapertura de paritaria, que esto es lo que se dificulta, que las cámaras empresariales se sienten a discutir. No podemos hablar de porcentaje porque todavía no hemos tenido la oportunidad de que se sienten a discutir. Y ahora nos estamos enterando a través de las redes internas que tenemos que parece que se está dictando la conciliación obligatoria. Esto, bueno, espero que venga acompañado de parte del Ministerio de Trabajo, que obligue a las partes a sentarse, porque ya que está dictando una conciliación obligatoria con algo que todavía ni siquiera hemos podido discutir, bueno, esperemos que el resultado sea firme. La negativa hasta ahora de las empresas, ¿en qué radica? ¿Les han dado alguna explicación respecto a por qué no se sientan a discutir, a negociar? Y no se sientan a discutir porque no pueden arreglar sus aranceles con lo que constituye nuestro salario, que es la parte de la seguridad social, la parte de las prepagas y las otras sindicales. Bueno, hoy, digamos, en algunos centros tuvieron que suspender cirugías y la situación iba camino a profundizarse si la media fuerza finalmente se termina confirmando, porque, bueno, evidentemente sin el personal de la sanidad es imposible funcionar. Y por supuesto, creo que quedó a la vista estos 2 años de pandemia que nosotros somos esenciales, pero que también nos tienen que valorar como trabajadores. Y como trabajadores merecemos tener un salario digno, ya que cumplimos a rajatabla con todo lo que establece las convenciones colectivas. Bueno, hablando de reconocimiento, ayer hablamos con la presidenta del Colegio Médico, la doctora Zanabria, porque bueno, hay una situación preocupante en el hospital, masivas, lo mismo está pasando en los dispensarios. ¿Qué análisis se hace de eso? Ya sé que usted no representa a los médicos, pero evidentemente su sector está íntimamente relacionado. Sí, bueno, pero esto políticamente está más que a la vista, que es un sector donde no hay voluntad política de que esto se cambie. Es decir, hay que cortar con el romanticismo que los trabajadores de sanidad, de salud, somos pura vocación, somos trabajadores y necesitamos tener un salario digno que nos permita vivir, y más en un país con tanta inestabilidad económica. Bien, Guillermo, Cristina te está escuchando por si querés trasladarle alguna pregunta. Cristina, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Muy bien, muy bien. Cristina, quería preguntarle si usted advierte que en la pospandemia cambió algo para el sector de la salud, porque durante la pandemia se lo puso en un lugar de ponderación que parece rápidamente haberse olvidado. Mira, lo que yo puedo ver sobre el sector privado es que todos los establecimientos han crecido exponencialmente. Después de la pandemia todos han crecido. Ahora lo que nosotros vemos es que nuestro salario está cada vez más alejado de una realidad que nos permita vivir dignamente. Esto no es por falta de paritarias, ni mucho menos ahora cuando queremos tener una revisión. Y no nos olvidemos que todos los establecimientos de las clínicas de Río Cuarto están todavía bajo el programa del FESCA. El FESCA es un programa donde el Estado le sigue pagando un porcentaje de cada uno del salario. Así que, contando con esto, ni siquiera podemos discutir aumentar nuestro salario. Y esto nos dificulta también porque hay compañeros que están cobrando diferenciados, es decir, cobran parte del salario antes del día 10 y el FESCA llega al 15 y lo tienen que estar esperando. Discúlpeme que repregunte respecto de esto. ¿Es decir que en las clínicas y sanatorios el Estado está pagando parte de los salarios? Sí, está pagando parte de los salarios desde la pandemia. ¿Y esa medida sigue vigente de manera justificada desde su punto de vista? Mirá,
yo no sé si sigue justificada o nadie controla lo que tiene que controlar. Si esto le permite a los trabajadores tener una mejor pasar y cobrar en tiempo y forma, y que sea como parte de todo lo que han tenido que dejar, bienvenido sea. Pero no es un peso más de lo que marca nuestra escala salarial. Es decir, que no es que mejore el haber del sector de salud. Es parte del salario. Es un descuento que los empresarios realizan. Exactamente, el Estado le está pagando un 20% del salario de los trabajadores. ¿Y esto es efecto por la pandemia? ¿En eso se fundamenta? Sí. Esto fue un efecto de la pandemia. Que perdura hasta ahora. Y no es posible que cuando hablamos de paritaria no podamos sentarnos a discutir. Es el Estado Nacional, ¿verdad? Quien paga esto. Es el Estado Nacional. Sí, es como un IFE permanente que ha continuado. Exactamente, para el sector de la salud. Es un IFE permanente que tienen algunas de las empresas de salud y que acá en Río Cuarto las 5 grandes lo siguen manteniendo. Realmente sorprende esta cuestión. ¿Esto también ocurre con la salud pública o es en la salud privada que sucede? Es en la salud privada. En la salud privada. Es en la salud privada. Bueno, le pregunto yo respecto de lo que opina de lo que está sucediendo con la salud pública, porque ahí también hemos recogido reclamos de distinta índole, más que nada, no tanto de los asistentes, de los integrantes de los equipos de salud, sino de los médicos. También con enfermeros pasa lo mismo, faltan recursos humanos, postergación salarial en la salud pública, me refiero. Pero totalmente, hay una postergación e incluso estamos hablando de que todas las personas que han quedado monotributistas las van a pasar a una especie de beca cuando tendrían que tener un contrato como mínimo. Es decir, es evidente que políticamente no hay una voluntad de cambiar o modificar el bienestar, más hablando de la salud pública. Antes de ayer nos salían a aplaudir, salían a hablar de todo el buen trabajo que se desarrollaron, pero se olvidaron totalmente a la hora de ejecutar leyes o al menos decretos que le permitan a estos médicos, a estos enfermeros, a estos auxiliares, a esta parte administrativa, porque no nos olvidemos que también los administrativos estuvieron trabajando. Y no hay un reconocimiento económico que dignifique al trabajador de salud, pero ni en lo privado ni en lo público. Nico, gracias de nuestra parte, Cristina, muy amable. Bueno, le agradecemos a Cristina Fernández y bueno, hay que recordar que en estos momentos se estaría dictando la conciliación obligatoria, por lo que seguramente los turnos previstos se van a reprogramar. Esto para informar a la gente, obviamente que el conflicto sigue, que no se soluciona con la conciliación obligatoria, pero había mucha cantidad de turnos que se estaban cancelando, porque hoy arrancaban con 4 horas de paro, mañana agregaban 1 hora más, es decir, 5 horas, y el jueves había un paro por 24 horas. Por lo tanto, digamos, si no se dictaba la conciliación obligatoria, evidentemente el impacto iba a ser muy, muy fuerte en la ciudad de Río Cuarto y en todo el país, lógicamente. A mí me sorprende de esto que todavía clínicas, sanatorios estén recibiendo el 20% de ayuda del gobierno nacional, ¿no? Y que esto no se explique como una cuestión que mejore el salario de los trabajadores, porque uno entiende que si esto viene a mejorar el salario de los trabajadores, un 20% más por el esfuerzo realizado en la pandemia, por el compromiso puesto, por la tarea que desarrollaron, podría explicarse. Pero si se descuenta de los saberes básicos que tienen que percibir, da la impresión que es de lo que tanto reniegan, ¿no? Son subsidios, los planeros sanitarios, pero los empresarios no se quejan de esto. A mí me sorprende esta cuestión que siga vigente, no porque siga vigente la ayuda del Estado, que a mí me parece positiva, ahora que esa ayuda termine cayendo al bolsillo de los empresarios y no mejore los salarios de los trabajadores de la salud, pareciera no dar en la tecla de lo que debe estar ocurriendo. Tal vez haya sido conocida la cuestión, yo me estoy desayunando de esto en este mismo instante y me genera los interrogantes que estamos planteando y sobre los que seguiremos abrevando. ¿Algo más, Nico? No, simplemente preguntar, Cristina, si tienen una idea cuántas personas son las que están recibiendo, digamos, parte de su sueldo a raíz del aporte del Estado.
Mira, la mayoría de los trabajadores lo está recibiendo, o sea que estoy hablando de enfermería, administración y todo, la mayoría, casi un 80% de los trabajadores lo está recibiendo. Bien, bueno, así está la situación, vamos a seguramente darle continuidad a este tema. Gracias, Nicolás. Hasta luego. 102.9